Recording in progress. Hola, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Es un gusto nuevamente estar aquí, ¿verdad? Ha sido una bendición todos esos estudios. La semana pasada, ¿verdad? Algo maravilloso. Tocamos las 7 iglesias. Y ahí se recuerdan que el pastor nos mostró, ¿verdad? Ahí unas fotos de las ruinas que ahora hay, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra de Dios que hasta hoy en día, mis queridos amigos, mis queridas amigas que nos acompañan en esta noche de diferentes países? Aquí puedo ver a Carmen Acevedo, a nuestra hermana Ruth Santiago, María Torres, ¿verdad? Acompañándonos aquí en esta noche, nuestra hermana Marta, a Mario Guzmán, ahí está el pastor Daniel, un gusto, está el pastor también ya preparado, y así diferentes personas, ¿verdad? Es un placer estar aquí reunidos en esta noche y de verdad un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y les quiero decir algo, estoy feliz, hoy estoy muy feliz porque hoy es jueves y tú estás aquí en el mejor lugar del mundo y junto contigo vamos a aprender hoy más de Apocalipsis. Así que el Señor te bendiga, que la paz y el gozo y el Espíritu Santo esté contigo donde quiera que estés, ¿verdad? Voy a pedir a mi hermana Sandra que tenga la oración. Muy buenas noches. Gracias, hermano Cirilo, por esa cordial bienvenida. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Les invito a orar en este momento. Oremos. Amado Padre, que tu morada es en los altos cielos, Señor, estamos agradecidos por el privilegio, Señor, que nos das de reunirnos en esta noche, de tantos lugares, Señor, en el mundo, pero que hemos escogido, Señor, estar en esta hora, en tu nombre, Señor, juntos para estudiar tu santa palabra. Padre Celestial, pedimos bendiciones especiales para cada familia aquí representada. Y que, oh Señor, podamos gozarnos en el estudio de tu palabra, para lo cual, Señor, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, con cada uno de nosotros, poder, Señor, abrir nuestra mente y poder entender lo que vamos a escuchar. También te pido, Señor, bendigas a tu siervo, al pastor Goncalves, Señor, y que lo uses, Señor, para que podamos recibir palabras de vida para vida eterna. Lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Ahora, para seguir deleitándonos, adorando al Señor juntos, vamos a cantar el himno tema. Alza tu antorcha. Adelante. El Espíritu Santo
antorcha alcemos al cielo azul. Padre, pedimos en estos tiempos ser siempre luz en la oscuridad. Lleva tu antorcha donde haya sombras al desvalido, pobre y sin fe. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha dé al mundo luz. Lleva tu antorcha donde haya sombras al desvalido, pobre y sin fe. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha dé al mundo luz, que tu antorcha muestre la Muy bien, qué linda música, ¿eh? Alabado sea el Señor. Es una canción, una música poderosa, con una letra poderosa. Muy buenas noches, hermanos queridos. ¿Cómo están? Me parece que los veo bien, ¿eh? Gracias, Cirilo, por hacer la apertura, palabras bonitas. Y muchas gracias, hermana. A ver, la hermana que oró, la hermana Sandra, hermana Sandra. Sandra. Hermana Sandra, un abrazo para ti. Ya, hola, mi querido pastor Pablo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Pastor Luis, y a todos. Qué lindo estar nuevamente aquí juntos, Pastor. Vamos a disfrutar una vez más de esta noche con el estudio que nos vas a traer. Amén, amén, amén. Y veo por aquí el pastor Daniel Liddick. Pastor Daniel, muy buenas noches, mi hermano. Mira, mucho gusto, pastor. Mira, ayer te escuché en portugués, pero ahora muchísimo mejor en español porque es la lengua del cielo, ¿no? Muchísimo mejor en español. No, ya no quiero escuchar el otro en portugués a los miércoles, no. Solamente en español. Bueno, Qué gusto, pastor. gracias. Muchas gracias. Así que estamos preparándonos para el cielo. Y ese es un adelanto, una anticipación para el cielo, entonces. Bueno, hermanos queridos, así que tenemos dos pastores más esta noche. Y los ancianos, los hermanos queridos. Bueno, el tema que tenemos preparado para esa noche es un tema poderoso, es un tema que seguramente vai levar-nos a uma experiência aún maior e melhor com o Senhor, através da profecia de Daniel, capítulo de número 7. Bueno, eu quero dar um tempo, quizás 1 ou 2 minutos, para que vocês tenham a oportunidade de enviar a um amigo ou a uma pessoa da família este link, para que outras pessoas se ingressem aqui e participem com nós deste programa, desta classe bíblica. Vou dar assim como 1 ou 2 minutitos para que tenhamos esta oportunidade. Enviar o link a outra pessoa. Por favor, eu vou fazê-lo neste momento, pastor Pablo. Mientras habla usted um minutito, eu quero enviar para uma pessoa que está em Dallas, uma senhora, uma família hispana. Por favor, pastor, contigo a palavra, porque vou enviar o link a uma pessoa. Ok, muy bien, Pastor, muy bien. Yo ya envié también para los amigos, los familiares, y aquí tengo el gusto de ver el nombre o los nombres de mis dos hermanas, mi hermana Jessie y mi hermana Kenia. Qué gusto verlas, hermanas de sangre, ok, y las demás hermanas en Cristo Jesús también, claro, ¿no? Alguien de ustedes, hermanos queridos, que está aquí conectado,
está asistiendo de otro país fuera de Estados Unidos? Solo levante la manito ahí, tal vez el dibujito, ¿no? Una señal, por favor. Ok, Lidia Mendoza dice que está aquí fuera de Estados Unidos. Qué bueno, qué bueno. Ujú. Claro, además de mis dos hermanas que están en Perú. Ok. ¿Ya mandó, pastor? Ya, pastor, ya estoy listo. Excelente, excelente. La señora Mónica, que vive en Dallas, es una persona con su marido, con su familia, que estaban esperando y me envió un mensajito ahorita para solicitar el link. Así que ahí está el link para la hermana Mónica. Bueno, mis amigos y hermanos queridos, vamos a empezar entonces el tema. Nosotros vamos a recapitular, recordar un poquito algunas cosas del tema anterior, pero vamos a avanzar rápidamente para el tema de hoy. Vamos, por favor, a abrir la Biblia en Daniel, capítulo de número 7, y vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Vamos a empezar con los 3 versículos, y con eso nosotros pasamos a entender un poquito mejor el tema de esta noche. Repito, Daniel, capítulo 7, versículo 1, 2 y 3, que dice: En el primer año de Belsazar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama. Y enseguida escribió un resumen del sueño. Versículo 2. Daniel dijo: Vi en mi visión de la noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Número 3. Y 4 grandes bestias diferentes, una de la otra, subían del mar. Hermanos queridos, paramos un poquito por aquí. Miren aquí en su pantalla, miren la explicación. Daniel recibió de Dios una visión, un sueño y una visión. Y dice que el Señor le mostraba a través de ese sueño, a través de esta visión, 4 animales, 4 bestias. Interesante que el texto dice que las 4 bestias eran grandes y eran diferentes unas de las otras. Y dice que esta visión que recibió el profeta, dice, vi en mi visión de la noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Así que tenemos 3 palabritas claves. La primera palabra sería viento, la segunda sería agua, o sea, mar, y la tercera sería animal o bestia. Entonces tenemos que recordar un poquito el primer tema cuando mostramos los significados de las palabras claves de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así que repito, aquí ya encontramos 3 palabritas importantes que son claves para entender. La primera palabra es viento, la segunda es agua o mar y la tercera es animal. Creo que ustedes están recordando los significados, ¿sí o no? Vamos a ver si recordamos los significados. A ver, una persona que pueda responder para mí qué significa vientos en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Por favor, una persona que gustaría contestar esto, levante la mano, abra su micrófono para contestarme lo que significa vientos. A ver. Vientos, una persona para responder a esta pregunta, para ver si quedó claro. Manuel, por favor, puede abrir su micrófono y puede responder. Manuel González. Ok, creo que vientos es guerras. Muy bien, felicitaciones. Y no te voy a preguntar dónde está escrito, porque sería demasiado de mi parte, ¿no? Pero está en Jeremías, capítulo 51, versículos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, felicitaciones. Y la otra pregunta sería para otra persona que se anima a responder. ¿Qué significa agua? Aquí dice que los vientos agitaban el mar, o sea, las aguas. A ver, entonces, Esther y Mario, por favor, abra su micrófono para responder qué significa agua en las profecías. Multitudes. Muy bien, felicitaciones. Ahora voy a pedir a otra persona para juntar los dos. Dice que los vientos agitaban el mar. Sabemos que vientos representan guerras y mar, multitudes, personas, pueblos. A ver, ¿cómo sería entonces cuando juntamos las dos? A ver si alguna persona se anima a responder qué significa esto.
A ver, Chey Roa, me parece. Vamos a ver. Abra su micrófono. Guerras entre multitudes, pueblos, guerras, naciones. Muy bien, hermana. Oh, wow, Pastor Pablo, Pastor Daniel Lidick y Pastor Pablo, ¿qué les pareció esto? Muy bueno, pastor. Los estudiantes están muy bien, 100%. Amén, amén, amén. Qué tremendo. Bueno, me falta una palabrita que dice que mientras los vientos agitaban el mar, entonces dice el texto, el versículo 3, que dice, 4 bestias diferentes, una de la otra, subían del mar. O sea, bestias son animales. ¿Qué significa animal en las profecías de Daniel y Apocalipsis? Otra persona para contestarme. A ver, hermana Ruth Santiago, abra su micrófono, hermana. Hermana Ruth Santiago, por favor, abra su micrófono. A ver, a ver, a ver. No te escucho. Muy bien. Rey o reino. Puede ser uno, puede ser otro. Muy bien, te felicito, hermana. Encantado estoy. Encantado y feliz y contento porque veo que los hermanos y amigos están realmente, pastor, comprendiendo los textos y los significados. Bueno, ahora avancemos entonces. El versículo número 4, Daniel capítulo 7, versículo 4, vamos a ver lo que dice el texto. Daniel 7, 4. Dice, la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Y mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué impresionante! Vamos para el versículo número 5. Dice, la segunda bestia era semejante a un oso. Se puso más alta de un lado y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho, levántate, traga mucha carne. Impresionante esto. Vamos para el versículo de número 7, que dice, seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave y en su espalda y tenía 4 cabezas y le fue dado poder. El tercer animal era un leopardo. Vamos para el versículo 7, para el cuarto animal. Dice, y seguí mirando la visión de la noche y vi la cuarta bestia espantosa, terrible y muy fuerte, y tenía grandes dientes de hierro y devoraba, destrozaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Ahí vamos a parar un poquito por aquí para analizar el texto. A ver, entonces analizamos que el profeta vio en su visión 4 animales. 4. Vamos a nuestro PowerPoint para ilustrar todo esto que estamos estudiando. Bueno, aquí tengo entonces esta ilustración. Vamos a analizar. Ahí están las 4 bestias en el libro de Daniel. Entonces, la primera bestia era un león con 2 alas de águila. El segundo era un oso con 3 costillas entre los dientes. Y la tercera bestia era un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y por último, un animal terrible y espantoso. Un animal terrible, dice la Biblia. Ahí aparecen los 4 otra vez. Interesante, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál es el significado de estos 4 animales? O sea, de las 4 bestias. Ya en la introducción ya comprendemos claramente que los vientos representaban las guerras y el mar representaba las personas, el pueblo, y las bestias rey o reinos. Así que estamos viendo en este texto de capítulo 7 de Daniel, mostrando claramente que 4 naciones, 4 imperios estarían disputando, luchando, guerreando para dominar el mundo de aquellos tiempos. Entonces,
el profeta utiliza esta figura de lenguaje de 4 animales, de 4 bestias, para representar 4 impérios mundiales, 4 naciones, 4 reinos poderosos. Vamos entonces a analizar esto. Vamos para la Biblia otra vez. Toma la Biblia, hermanos. Daniel capítulo 7. Vamos para el versículo 17. Capítulo 7, versículo 17, para saber claramente lo que significa. Vamos a leer. Dice el texto. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahí está claro, hermanos. Está claro mostrando que las 4 bestias son 4 reyes. Ahora, es claro, tenemos que entender que no existe un rey sin su reino y no existe un reino sin tener un rey. Así que el texto cuando dice las 4 bestias son 4 reyes, son también 4 reinos, ¿ok? Y llama la atención, hermanos, lo que aparece en el versículo 15. Vamos a regresar un poquito ahí y vamos para el versículo 15, Daniel 7:15, que dice, yo, Daniel, en mi interior quedé con mi espíritu turbado y las visiones de mi cabeza me asustaron. Ahora el versículo 16, me acerqué a uno de los que me asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación diciendo, versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora la atención nuestra debe estar en el versículo 19. El 19, vamos a saltar el 18 y vamos para el 19, que dice, entonces quise saber la verdad acerca de la 4ª bestia que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera y que tenía dientes de hierro, uñas de bronce y que devoraba, dice, desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Impresionante, porque mira que el profeta Daniel, cuando recibe esta visión, él se queda impactado, impresionado, porque es algo impresionante estos animales, estas bestias. Enseguida, Daniel pregunta y quiere saber cuál es la verdad sobre las 4 bestias. Pero el versículo 19 dice que el profeta quedó impresionado de sobremanera, sobre todo con la 4ª bestia. ¿Y por qué? Vamos a analizar. Vamos a analizar, hermanos. Bueno, ahí está la primera bestia. Era un león. Y este león representaba el primer reino que dominó el mundo de aquellos tiempos. Así que este león representaba el imperio de Babilonia. ¿Y por qué este león tenía alas de águila? O sea, 2 alas, para mostrar la manera rápida con que Nabucodonosor dominaría el mundo. Así que Babilonia se tornó el primer imperio mundial a través de Nabucodonosor, dominó el mundo y pasó entonces a coordinar todas las cosas. Así que este león representaba el imperio babilónico, que dominó el mundo desde el año 606 hasta el año 539 antes de Cristo. Antes de Cristo. Y atención, el texto bíblico menciona que Nabucodonosor conquistó todo el mundo de sus días y mencionaremos aquí la Asia Menor y también Egipto. O sea, dominó todo y pasó a ser o se tornó el imperio mundial. Después de Babilonia apareció entonces la segunda bestia. Y la segunda bestia era un oso y que tenía 3 costillas entre los dientes. Y este oso representaba entonces el segundo imperio mundial. Y el segundo imperio mundial que conquistó el mundo a partir del momento en que derrotó, en que conquistó Babilonia, fue el imperio Medo-Persia.
O sea, hubo una conexión, se juntaron dos pueblos, los medos y los persas, se unieron formando un solo poder, el poder medo-persia. Y entonces este imperio tenía como líderes dos personas, Ciro y Dario, o Darío, dominaron el mundo entonces. Y el dominio del imperio Medo-Persia fue desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Impresionante todo esto. Y nosotros podemos analizar que las tres costillas entre los dientes representaban la señal de mucha crueldad al conquistar Lidia, Egipto y Babilonia. Así que Lidia, Egipto y Babilonia son representadas por las tres costillas entre los dientes de este oso, mostrando que a través de la guerra el imperio Medo-Persia dominó el mundo. Enseguida apareció otro poder representado por este leopardo, que era el poder de la Grecia a través de Alejandro Magno. Así que Alejandro, líder del imperio griego, dominó el mundo desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Y llama la atención las cuatro cabezas y las cuatro alas. Mira, aquí nosotros podemos analizar un poquito mejor. Las cuatro alas representan la velocidad con la que Alejandro el Grande o el Magno conquistó el mundo. Y las cuatro cabezas simbolizaban los cuatro generales de Alejandro. O sea, si el león tenía dos alas y representaba la forma rápida con que Nabucodonosor dominó el mundo, la velocidad del dominio babilónico. Imaginemos este otro animal con cuatro alas. El dominio sería mucho más rápido, la velocidad sería el doble. Entonces Alejandro domina el mundo y este leopardo con cuatro alas mostrando la velocidad, la forma rápida como ellos dominaron el mundo. Y las cuatro cabezas, los cuatro generales de Alejandro. Nosotros vamos a mostrar ahora los nombres de los cuatro. Ellos se llamaban Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Estos cuatro eran los cuatro representados por las cuatro cabezas de la bestia, del leopardo. Y cuando Alejandro murió, el imperio se dividió, se desintegró. Y Casandro quedó con la parte oeste, Lisímaco con la parte norte, Seleuco con la parte este y Ptolomeo con la parte sur. Así fue como estaba escrito en la profecía. Después de la Grecia, apareció el cuarto imperio mundial, representado por esta bestia terrible y espantosa. Esta bestia terrible y espantosa simbolizaba el imperio romano, Roma de los Césares. Así que Roma dominó el mundo después de la Grecia, desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Atención, este fue el imperio que dominó el mundo por más tiempo. Y cuando Cristo vino a este mundo, Roma estaba en el poder, estaba en el dominio. Cuando Cristo nació de María, cuando Cristo llamó a sus discípulos, cuando Cristo estuvo aquí, cuando Cristo predicó, hizo cosas maravillosas, el imperio romano estaba en el poder. Cuando Cristo murió en la cruz, era Roma que estaba en el poder. O sea, el imperio romano fue un imperio realmente fuerte, terrible y espantoso, como dice el profeta Daniel. Ahí está, entonces, ahí tenemos claramente los cuatro animales. Analizando un poquito mejor acerca del animal terrible y espantoso, de la cuarta bestia. Los 10 cuernos que tenía la bestia representan la ruptura del poder de la Roma pagana
en las divisiones de Europa Occidental. O sea, los países de Europa Occidental, al principio, estaban todos sobre el dominio de Roma. Hoy no vamos a entrar en detalles, pero ahí están los países como Portugal, como Alemania, como Suiza, como Austria, como España, como Francia, Inglaterra. Hoy son países que tienen sus propias leyes, son libres, son independientes, pero antes todos ellos estaban sob el dominio del Imperio Romano. Ahora, hermanos, llaman nuestra atención para este aspecto que aparece en su pantalla. Yo voy a salir un poquito aquí, interromper un poquito mi transmisión para llamar la atención de todos, por favor, hermanos, para llamar la atención de todos. Hasta aquí, ¿quedó claro para ustedes? ¿Hasta aquí está claro? Si está claro, levante la manito, por favor, la manita para que yo vea que realmente quedó claro. Porque ese es un tema que tenemos que comprender para avanzar después. Muy bien, muy bien. Ok, felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, entonces, hermanos, con la Biblia en manos, vamos a ver un texto muy interesante. Voy a pedir al pastor Daniel Lidick para leer para mí Daniel capítulo 7, versículo de número 8. Daniel capítulo 7, versículo 8. Tengo la Biblia en portugués, pero puedo ver en mi móvil. Si puede. Eh, Si no se puede, no hay problema. no, Tranquilo. voy a leer en 7. 8. Déjame solamente cambiar Reina Valera 60. Ahí está. 7, 8. Ahí vamos. Repito entonces, hermanos, Daniel capítulo 7, A ver. versículo de número 8, por favor. Ok, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Wow, eso es un texto impresionante. Miren, hermanos, imaginemos la cuarta bestia que tenía 10 cuernos. De repente, del medio de los 10 cuernos, aparece un cuerno pequeño, con ojos y con boca, y aparece ese cuerno pequeño, y dice el texto bíblico que cuando este cuerno pequeño aparece, dice que entonces, cuando se levanta este cuerno pequeño, él él derruba 3 de los 10 cuernos que tenía. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Esta cuestión del cuerno pequeño es impresionante, impresionante. Les voy a mostrar en la Biblia qué significa esto, pero antes de mostrar, yo quiero asegurarme de que todos están firmes en el propósito de conocer mejor la palabra de Dios y saber toda la verdad. Mira, el profeta Daniel, cuando estaba analizando, teniendo su visión, dice el texto bíblico que él quería saber la verdad, toda la verdad acerca de la cuarta bestia. Mira, todas las bestias eran impresionantes, pero la cuarta bestia era aún más. Y el versículo 19 dice que Daniel quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, porque la cuarta bestia tenía 10 cuernos, y que después ia surgir un cuerno pequeño que tenía ojos y boca, y después este cuerno pequeño haría cosas impresionantes. Así que Daniel quería saber toda la verdad sobre la cuarta bestia. Hermanos, pregunto, ¿ustedes están dispuestos a saber toda la verdad sobre la cuarta bestia? ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Quieren que yo explique en la Biblia qué significa esta cuarta bestia? ¿Qué significa el cuerno pequeño? ¿Están dispuestos? O mejor no entrar en ese tema. O mejor no hablar sobre ese aspecto. ¿Cuántos me dan permiso para avanzar, para explicar
toda la verdad sobre la cuarta bestia. A ver, levante la mano. A ver si tengo permiso. A ver si la comisión me apoya. A ver. Si hay apoyo, avanzamos. Si no hay, nosotros cerramos aquí y terminamos aquí. A ver, Pastor Pablo, a ver si tenemos permiso. Ya conté aquí, Parece que pastor. tenemos. Tenemos 83 manos levantadas. Wow, el pastor es rápido. Gracias, pastor. Bueno, hermanos, entonces tengo permiso para avanzar. Así que prepárense. Respiren profundamente así, mira. Respira profundamente. Vamos a tomar la Biblia y vamos a ver la verdad sobre la cuarta bestia. El pastor Daniel ya leyó para nosotros el versículo número 8, pero nosotros vamos a seguir leyendo. Daniel capítulo 7, versículo 25. Capítulo 7, versículo 25. Atención, 7:25. Voy a pedir a otra persona para leer. A ver aquí una persona que podría leer. Hermano Mario, ¿puede ser? ¿Te animas? Sí, está bien. Por favor, capítulo 7, versículo 25, hermano Mario. La palabra de Dios dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Wow, gracias, hermano Mario. El texto está diciendo que esta cuarta bestia, el cuerno pequeño, estaría trabajando para cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos representan el calendario y la ley representa los 10 mandamientos. Wow. Vamos a ver más. Queremos saber toda la verdad sobre la cuarta bestia y sobre el cuerno pequeño. Vamos a avanzar un poquito más. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo de número 9. 8, 9. Vamos a pedir a otra persona para leer. A ver, ¿quién se anima a leer? Daniel 8, versículo 9. A ver, levante la mano para que yo vea. Ah, sí, hermano. Mirve, por favor, abra su micrófono, hermana, para leer Daniel capítulo 8, versículo de número 9. 8, versículo 9. Esto. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Muy bien, hermana, gracias. Ahora quiero pedir a otra persona para leer el versículo 12. Daniel 8, 12. Otra persona. A ver. Quizás vamos a pedir al hermana María Torres, por favor. Hermana María Torres. ¿Qué número fue, pastor? Capítulo 8, versículo 12. Ok, dice aquí. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Gracias, hermana. Gracias a todos que ayudaron. Pueden cerrar sus micrófonos. Y atención, entonces, vamos ahora a analizar los textos que acabamos de leer. Y voy a poner aquí el PowerPoint que va a ayudar en la comprensión. Mira, el cuerno pequeño. Ahí está voy a usar una expresión de Argentina, ¿viste? Ahí está el tipo. Ahí está el tipo. Entonces, este cuerno pequeño, señores, a ver, el cuerno pequeño se levantó del león, no. Del oso, no. Del leopardo, no. De la bestia terrible, espantosa, sí. O sea, el cuerno pequeño se levantó de Babilonia, no. Se levantó del imperio Medo-Persia, no. De la Grecia, no. De Roma, sí. De Roma, sí. Entonces, el cuerno pequeño se levanta de Roma. Así que, hermanos, atención. La cuarta bestia es del imperio romano.
Y este cuerno pequeño es el poder religioso de Roma. ¿Me explico? ¿Me explico, señores? A ver, el cuerno pequeño representa el poder religioso de Roma. ¿Ok? Y al lado derecho de nuestra presentación aparece un zapato, ¿no? Un pie, un zapato que está quebrando, que está quebrantando, que está destruyendo la ley de Dios, las tablas de la ley. Porque el texto bíblico que el hermano Mario leyó para nosotros dice que la cuarta bestia y el cuerno pequeño echaría por tierra la verdad y prosperaría en esta intención maligna. Por eso el diseño, la presentación está de esta manera. Atención, señores. La verdad sobre la cuarta bestia. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba, que desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Impresionante, señores. Esto es Roma. Roma tiene dos fases. Tenemos la Roma imperial, la Roma pagana, y tenemos la Roma cristiana, la Roma papal. Por eso, cuando aparece el cuerno pequeño, es un símbolo del poder religioso de Roma. Avancemos. Para saber la verdad acerca de la cuarta bestia y del cuerno pequeño, nosotros buscamos en la Biblia, en los textos que acabamos de leer, palabras claves, todas sacamos de la Biblia. Dice, primero, devoraba. La cuarta bestia y el cuerno pequeño devoraba, desmenuzaba, hollaba con sus pies, hablaba palabras contra Dios, perseguía a los hijos de Dios y cambiaría los tiempos y cambiaría la ley de Dios. O sea, haría algo terrible, como la Biblia menciona. Y dice el texto que este cuerno pequeño de la cuarta bestia se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y atención, el príncipe de los ejércitos es Cristo Jesús. Así que el cuerno pequeño se levantaría, se engrandecería hasta Cristo y echaría la verdad por tierra. Señores, este cuerno pequeño es también conocido como anticristo. Como anticristo. ¿Ok? El cuerno pequeño. Así que, hermanos, nosotros vimos en Daniel 8, versículo 12, el texto que acabamos de leer, pero voy a leer otra vez para dar énfasis en un punto clave, en un punto importante aquí. 8:12 de Daniel dice, a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Atención, atención, hermanos. Echó, me escuchan bien, echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Bueno, ese texto resume todo lo que mostramos hasta ahora. Porque ahora nosotros podemos entender por qué que Daniel quería saber la verdad sobre la cuarta bestia. La cuarta bestia, representando Roma pagana y Roma cristiana, Roma papal, este poder sería usado por Satanás para cambiar la ley de Dios, para echar por tierra las verdades bíblicas y para mezclar verdades con mentiras y para mezclar lo que es santo con lo que es profano. O sea, una mezcla entre verdades y mentiras. Y esto es un peligro. Es un peligro que existe y que muchas personas están pasando por un engaño espiritual, por una trampa espiritual, justamente porque el diablo organizó un movimiento religioso y ese movimiento religioso
es usado por el diablo para enseñar una parte de la verdad y una parte de la mentira. Así que ellos unen los dos, juntan los dos, ¿sabes? Verdades y mentiras, para llevar un mensaje equivocado, errado a las personas. Por eso tenemos que tomar cuidado. Y cuando el texto dice, echó por tierra la verdad, ¿qué quiere decir la Biblia con esto? Bueno, hoy solo voy a mencionar, pero en la próxima semana nosotros vamos a analizar punto a punto, detalle por detalle. Mira, encontramos en la Biblia 5 citas, 5 textos, donde claramente la Biblia dice que tal cosa es verdad, que esto es verdad, de manera muy clara, de manera muy directa. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 10, versículo 10, está escrito que Dios es la verdad. Claramente diciendo, Dios es la verdad. Cuando vamos para Juan 14:6, encontramos Cristo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, en Juan, Jesucristo es la verdad. Cuando vamos para la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 6, encontramos la afirmación de que el Espíritu Santo es la verdad. Cuando vamos para el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17, encontramos la cita que dice que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Y cuando vamos para Salmo 119, versículo 151, encontramos el texto que dice que los mandamientos son verdad. Entonces tenemos en la Biblia, señores, 5 textos claros, directos, que muestran que tal cosa es verdad. Y nosotros llamamos estas citas, llamamos estos mensajes de columnas de la verdad. ¿Por qué columnas? Porque son las estructuras básicas sobre las cuales están todas las doctrinas bíblicas. O sea, toda y cualquier doctrina bíblica necesita estar firmada sobre estas columnas, ¿ok? Y el texto de Daniel 8:12 dice que el diablo usaría el poder de la cuarta bestia de Roma y del cuerno pequeño para echar por tierra estas verdades. Y el texto bíblico dice claramente, echó por tierra la verdad y prosperó, dice el texto. O sea, esta actitud de echar por tierra la verdad tuvo apoyo. Y miles y miles y millones de personas en todo el mundo están de acuerdo con esta mentira que es predicada como si fuera verdad. Y nosotros tenemos que tomar cuidado. Ahora escúchame, con base en esto, cuando vamos para Apocalipsis, encontramos en Apocalipsis 2 mujeres. Apocalipsis capítulo 12, la mujer fiel, la mujer que representa la iglesia verdadera. Cuando vamos para Apocalipsis capítulo 17, encontramos la gran ramera, que es una prostituta, que representa una iglesia que estaría adulterando los principios bíblicos. Y es justamente esto que estoy explicando. El diablo adulteró los principios bíblicos usando el cuerno pequeño y la cuarta bestia, ¿sabes? Y por eso es importante analizar ese tema. El cuerno pequeño echando por tierra las verdades bíblicas. Ahora, atención. La palabra de Dios en Juan 8:32 es muy clara cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, en la próxima semana, vamos a analizar detalles acerca de estas verdades, para saber cómo nosotros podemos conocer mejor a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, la Biblia y los 10 mandamientos, para saber claramente cómo prepararnos mejor para el pronto regreso de Cristo Jesús. Bueno, en esta noche es necesario preguntar, ¿cuál es tu decisión? ¿Tu decisión es
seguir la verdad o tú estás con miedo y estás dispuesto o dispuesta a seguir la mentira. A ver, ¿cuántos queremos la verdad? Levante la mano. Queremos la verdad, toda la verdad. Levante la mano. Levante la mano, hermanos. Queremos toda la verdad. Nosotros no queremos la mentira. Queremos la verdad. Así que levantamos la mano diciendo, yo quiero la verdad. Yo quiero vivir, caminar, andar en la verdad. Quiero prepararme para el cielo, para el cielo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Felicitaciones. Pastor Pablo, es contigo. Excelente, pastor. La explicación es muy buena, muy clara. Y qué bueno que nuestros hermanos aquí están manifestando su decisión, ¿verdad? De seguir, de aceptar la verdad. Pastor, tenemos aquí dos preguntas. A ver. Vamos por la primera. Déjame ver aquí en el mensaje. Dice así. La profecía del cuerno pequeño se debe entender como cumpliéndose en una persona o en un sistema religioso. Excelente pregunta, pastor. Es una pregunta inteligentísima. Felicitaciones. Bueno, el cuerno pequeño, señores, representa un sistema religioso. No es una persona. No es una persona. Claro que ese sistema tiene una persona como su líder, como su representante, pero el cuerno pequeño es una representación de un sistema religioso, ¿ok? No es de una persona. La Biblia no trabaja mencionando una persona. La Biblia menciona un sistema, o sea, una idea, una filosofía que está por trás de todo esto. Entonces, la respuesta es, el cuerno pequeño representa un sistema religioso. Y en este caso, el sistema religioso de Roma. Excelente, muy bien. Y la siguiente pregunta dice, si la verdad está muy claro en la Biblia, ¿por qué las iglesias de hoy no siguen la verdad? Wow, wow, esa es una buena cuestión, una buena pregunta, una excelente interrogación. Sabe, hermanos, yo, por ejemplo, les cuento algo para explicar. Yo no soy adventista de cuna. ¿Ya? Yo soy de cuna católico y no adventista. Así que cuando yo estaba en la iglesia católica, yo tenía otra mente, otra comprensión. Para mí, como cuando yo era católico, para mí, los evangélicos eran peligrosos, eran anticristos. ¿Ok? Y para mí, cuando estaba en la iglesia católica, yo pensaba que la iglesia verdadera era la iglesia católica romana. Y cuando yo pasé a entender la diferencia, cuando pasé a estudiar la Biblia. Entonces, lo que pasa es así, mira, les voy a mostrar. Este libro es maravilloso. Solo que es necesario estudiar ese libro usando el texto bíblico dentro de su contexto original. El problema es que el diablo es muy sucio. El diablo es terrible. ¿Sabe qué hace el diablo? El diablo hace con nosotros hoy día como intentó hacer con Cristo en el desierto de la tentación. ¿Se acuerda que cuando Cristo fue tentado por el diablo en el desierto, Cristo entonces responde al diablo usando la Biblia diciendo, escrito está? ¿De acuerdo? En la segunda tentación, el diablo tenta a Cristo usando la Biblia y mencionando una cita del Salmo 91. Entonces, ¿cómo hace el diablo? Usa el texto bíblico, pero fuera de su contexto, para forzar el texto a decir una cosa que no está diciendo. Entonces el diablo es experto, es especialista en cambiar el sentido del texto bíblico. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de orar
estudiar, aprender e compartilhar com outras pessoas. Às vezes, existem pessoas sinceras que estão crendo em princípios equivocados. E pessoas sinceras que estão em lugares equivocados, com crenças equivocadas, mas são pessoas sinceras e não tiveram acesso às verdades completas. Essas pessoas serão salvas. Agora, Jesus invita a nós, como igreja, a ir e predicar, a ir e ensinar. Por isso estamos preparando-nos aqui todas as semanas, porque em junho queremos fazer uma campanha de cosecha e queremos ajudar pessoas a compreender o que nós estamos compreendendo. Então, pastor, eu penso assim, mira, há pessoas que não conhecem por falta de explicação. São pessoas sinceras, mas estão equivocadas. Era mi caso. E há outras pessoas que têm a possibilidade de saber, de aprender, mas não querem, rechazam, ignoram. Então, pessoas assim não são sinceras, porque as ovelhas de Cristo oirão sua voz e seguirão a Cristo. Sí, y mi experiencia es algo semejante a la suya, pastor. Yo también nací en una familia católica, crecí en una familia católica muy sincera, muy religiosa, pero no conocíamos la Biblia, no estudiábamos la Biblia. Y cuando tuvimos esa oportunidad, descubrimos esta gran verdad, ¿verdad? La verdad maravillosa. Yo estoy seguro, pastor, que aquí este grupo está formado por las personas sinceras, que quieren conocer la verdad. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Amén. Y Dios es bueno, lo está usando usted para que esta verdad pueda entonces llegar a nuestro corazón. Amén. Bueno, pastor, muchas gracias. Estas son las preguntas. Si ustedes, mis hermanos queridos, amigos, tienen alguna pregunta, escríbanlas. La próxima semana el pastor va a hacer una revisión y también puede entonces responder las siguientes preguntas. Muy bien. Bueno, pastor, puede despedirnos con una oración, por favor. Sí, pastor, gracias a usted. Y quiero animar a los hermanos para que inviten más personas para que vengan la próxima semana. Queremos, hermanos, que más personas conozcan las verdades bíblicas. Inviten, por favor, oremos por esto y busquemos más ovejas. Seguramente el Señor tiene ovejas que están esperando una invitación nuestra. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por el estudio de hoy. Gracias por las profecías, gracias por las visiones bíblicas y gracias, Padre, por la comprensión que nos regalaste esta noche. Señor, te suplico que bendigas a cada persona que está aquí, a cada familia que está representada aquí, que tu poder se manifieste en nuestro corazón y que permanezcamos firmes en las verdades bíblicas, preparándonos para evangelizar otras personas y para la segunda venida de Cristo Jesús. Danos, por favor, una buena noche, un buen descanso y un buen fin de semana, un feliz sábado, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Bendiciones. Saludos a mi hermano Juan, a mi cuñada Vanesita, que están aquí también. Bendiciones a todos, hermanos queridos. Bendiciones. Feliz Bueno, noche. hermanos, por favor, abran sus micrófonos para Pueden saludar. abrir el micrófono. De un saludo, por favor. Feliz noche para todos. Feliz noche, bendiciones. Chao. Para todos. bendiciones para todos. Hasta el próximo martes. La próxima semana es el martes. No se olviden. Bendiciones, hermanos. Feliz noche. Feliz noche. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Martes, 8 de la noche. Amén. Exacto. Buen descanso. Saludos a los Buen pastores. descanso. Bendiciones a todos. Amén, igual. Igualmente. Buenas noches a todos.